Vivir en la Tierra puede hacerte sentir diminuto. Tan solo eres uno de 8,000 millones en este mundo. Hay tantos personajes y cada uno con su rol. Muchos, si no es que la mayoría, están tratando de descubrir su pasión. Algunos persiguen actividades físicas y la acción, mientras que otros encuentran alegría en la educación. Hay quienes construyen y quienes cultivan, y quienes venden cualquier cosa utilizando su carisma. Pero, ¿acaso no somos más que nuestro trabajo? Ser parte de 8,000 millones debería de decirnos algo. Por nuestra cuenta, dejar huella es complicado. El quebranto y la necesidad nunca han descansado. Quizá fuimos diseñados para una tarea más grande, una en la que vayamos juntos y no distantes. El mundo es grande, eso es verdad, pero cuando Dios reúne a su gente, el impacto es evidente. Solucionar los problemas del mundo sería una gran hazaña, pero tal vez podemos comenzar con una palabra pequeña y extraña. ¿Cómo están hoy, esta tarde? Bien, ya empieza el calorcito otra vez, ¿verdad? Ya como que ya el frío ya es menos. Qué bueno que están ustedes aquí de manera presencial. Hay personas que nos ven y escuchan por nuestro canal de YouTube. También son bienvenidos hoy y a este mensaje. Es una serie de mensajes que iniciamos hoy de 6 semanas. Venimos de una serie de 4 semanas hablando de relaciones y hoy nuestro tema de esta serie por 6 semanas es un tema que la verdad me apasiona muchísimo. El tema es la iglesia. Digan conmigo ahí donde están, digan la iglesia. O el título de la serie es Eclesía, así es como le puso el equipo de producción. Déjame decirte que personalmente amo a la iglesia. Y me refiero no solamente a esta iglesia. Betel Norte es la única comunidad de fe en la cual yo he estado desde que inicié hace años, más de 30 años. Pero no solamente amo esta iglesia, Betel Norte, amo la iglesia como tal, la iglesia de Jesucristo, la iglesia universal, la iglesia por la cual el Señor prometió un día que Él va a regresar. De hecho, déjame decirte que sueños personales, metas personales, yo las puse a un lado por seguir la iglesia, por un llamado de parte de Dios para mi vida, para ser un líder espiritual, y lo hice con mucho gusto, lo hago con mucha alegría, y el día que cuelgue los tenis lo voy a hacer desarrollando esta actividad que el Señor me encomendó. Así que amo la iglesia y no sé tú, pero ¿qué piensas cuando tú escuchas la palabra iglesia? Haz de cuenta, viene a tu mente la palabra iglesia y seguramente cuando tú escuchas esa palabra, vienen pensamientos a ti, porque es una palabra que no es neutral. La escuchas y algo piensas. Y posiblemente tus pensamientos sean negativos o sean pensamientos positivos. No sé, eso va a depender de la cultura, eso va a depender de cómo creciste en tu familia, siguiendo o no una iglesia, si te lastimaron o no, yo no sé, pero de alguna manera eso va a despertar algo. Ahora, lo que sí te puedo decir hoy es que lo que tú piensas hoy acerca de la iglesia seguramente es muy diferente a lo que pensaban los primeros cristianos del primer siglo, aquellas personas que fueron parte y testigos del movimiento llamado iglesia que inició Jesucristo. Ellos seguramente pensaban súper diferente a ti y a mí, porque ellos en realidad, por un lado, yo creo que estaban asustados, estaban apanicados porque, oye, habían matado al iniciador del movimiento del cual ellos eran parte. Lo habían ejecutado, lo habían colgado en una cruz, así que ellos seguramente dijeron, sigo yo, ¿verdad? Me toca a mí. Y se fueron a esconder. Entonces, ellos sí, por un lado estaban asustados, pero por otro lado, yo creo que ellos estaban no aburridos, para nada. No se aburrían. Y me temo
que el día de hoy muchas personas cuando escuchan la palabra iglesia piensan en aburrimiento. Una hora de aburrimiento, voy a ir a la iglesia, tengo que ir, es bien aburrida la iglesia. Entonces, de alguna manera ellos no estaban aburridos, asustados sí, pero no estaban aburridos para nada. Y yo espero que tú no te aburras. Y mi propósito en esta serie es que en 6 semanas tú puedas abrazar, amar la iglesia como nunca antes lo has hecho en tu vida, ¿sí? Ahora, ellos en ese tiempo, estoy hablando en el primer siglo, hace poquito más de 2000 años que inició la iglesia, no había edificios como estos. No, para nada. No había una Biblia como tú la puedes traer el día de hoy con toda la libertad. No había una banda de músicos como la tenemos el día de hoy. Yo le doy gracias a Dios por este edificio, le doy gracias a Dios por la banda de músicos, le doy gracias a Dios por los ambientes que tenemos para niños de preescolar. Tú sabes que en esta segunda reunión tenemos ambientes para los niños que están en edad preescolar, tenemos ambientes para los niños que están en edad de primaria, de secundaria, prepa. A esta misma hora tienen su lugar donde ellos son enseñados de acuerdo a su edad, ¿verdad? Pero en ese tiempo no había nada de eso. Entonces, si me preguntas, Luis Alfonso, entonces, ¿cómo era? Bueno, ellos se reunían a las orillas de los bosques, se reunían en jardines, en casas, pequeñas reuniones que ellos tenían donde oraban, donde si alguien se había aprendido algún salmo, lo decía, una reflexión, donde si alguien se había aprendido algo del Antiguo Testamento, de los primeros 5 libros, pues ellos ahí en ese momento decían esa reflexión, hablaban, y eso era lo que ellos tenían en ese momento. En ese tiempo no existía el sábado como tal, ¿sí? No había el sábado, el fin de semana, no había fin de semana como lo conocemos el día de hoy. ¿Cuántos de ustedes le dan gracias a Dios por el fin de semana? Dicen, hey, ya es viernes en la tarde, sábado, a descansar, a gusto, tranquilo, tranquila. No, en ese tiempo no había el concepto de fin de semana. Lo que había en una cultura, que era la cultura judía, ellos lo que tenían era el sabbat. Y entonces el sabbat era descansar el sábado, ¿sí? Pero definitivamente al día siguiente del sabbat, pues se ponían a chambear. Luego todos a trabajar. Y el día siguiente del sábado, pues era el domingo. De tal manera que entonces estos primeros seguidores se reunían los domingos. ¿Y por qué los domingos, Alfonso? Porque acababa de resucitar Jesús. Y Jesús había resucitado ¿un qué? Un domingo. De tal manera que ellos se reunían ese día en honor a la resurrección de Jesús. Pero en cuanto terminaba ese tiempo de reunión, ellos no se iban a descansar. ¿Cuántos de aquí ahorita terminando la reunión se van a comer? A las carnitas, al pueblito, a un día de capa, donde sea. No, ellos terminaba eso y a trabajar, luego a chambear, porque era el primer día de la semana, ¿sí? Entonces, ellos en realidad no eran una institución, no eran una estructura jerárquica, no. Ellos se reunían y abrazaban una idea central. Y si me dijeras hoy, Alfonso, ¿y cuál es la idea central entonces que ellos abrazaban en ese primer siglo? Bueno, ellos creían que Jesús de Nazaret era el Hijo de Dios. Primera cosa, Jesús de Nazaret es el Hijo de Dios. Dios lo ha enviado con un propósito. ¿Cuál propósito? Mostrar quién era Dios. Y no solamente para mostrar quién era Dios, sino para reconciliar al mundo con Dios. Ellos lo creían. Ellos decían, esta es la verdad, esto lo abrazamos totalmente. Y entonces ellos, no solamente esto que te acabo de decir, ellos lo leyeron en algún lado. No es que fueron a la escuela dominical o fueron a alguna escuela y les enseñaron. No es que sus padres les dijeron, mira, Jesús es... No. Ellos lo vieron. Eran testigos ¿qué? Presenciales de lo que te estoy diciendo. Ellos vieron a Jesús, escucharon a Jesús, lo vieron morir en una cruz, de tal manera que entonces este movimiento no se inició por las enseñanzas de Jesús, no. Este movimiento se inició por una sola razón. ¿Sabes cuál era esa razón? La resurrección de Jesús.
Esa fue la razón. Ellos dijeron, hey, lo vimos morir, lo vimos clavado en esa cruz y lo vimos al tercer día resucitar. Hemos comido con él, hemos desayunado con él, hemos platicado con él, nos ha hecho una encomienda, de tal manera que ellos lo vieron. Así que esto es lo que ellos tenían al inicio. No es poco, es algo espectacular realmente. Y esto ellos lo hablaban en todas partes, en todo lugar lo estaban, hable y hable. Eso que había sucedido en ese tiempo. Así que el eje central del movimiento llamado eclesía o iglesia es que la resurrección de Jesús, no las enseñanzas de Jesús, aunque forman parte obviamente, pero es la resurrección de Jesús. Ahora, como todo, pasaron los años, pasó el tiempo y entonces comenzaron a existir diferentes expresiones de fe en la iglesia durante aquellos años y fueron cambiando las expresiones de fe. ¿De acuerdo a qué? Pues a la cultura de cada lugar. Yo recuerdo hace 15 años, a lo mejor, no sé, un poquito más, me tocó ir a un viaje misionero a la parte sur del continente africano. Estuvimos en varios países, en Zimbabue, en Mozambique, en Kenia, y en aquellos países me tocó ver diferentes expresiones de fe de la iglesia cristiana, cosas que yo digo, híjole, nosotros no lo haríamos aquí en México, son cosas totalmente diferentes de acuerdo a la cultura que vemos en ese lugar, ¿sí? Es más, aquí mismo, en la misma ciudad, puede haber algunas iglesias que tengan ciertas expresiones de fe que nosotros no tenemos. Por ejemplo, quizá hay algunas iglesias aquí en la ciudad que no tienen una banda de música, no tienen batería, no tienen guitarra eléctrica, no tienen nada de eso, tienen un órgano. ¿Eso está mal? No, no está mal. ¿Nosotros estamos mal? No, tampoco. Son solamente, ¿qué? Expresiones de fe. Pero lo que no debe cambiar es el contenido de las enseñanzas de Jesús, el tono, la versión original de las enseñanzas de Jesús. Esas sí no pueden cambiar, para nada. Y lo que sucede es que cada vez que la iglesia se desvía de la versión original de lo que Jesús concibió, de lo que era su movimiento, entonces la iglesia termina siendo un desastre nacional. ¿Sabes qué sucede cuando eso pasa? 3 cosas principalmente. Una, personas son lastimadas, muy lastimadas. Y en esa parte yo te diría, es muy difícil de explicar cómo un movimiento que inició bajo una sola consigna. ¿Cuál consigna, Alfonso? El amor, el respeto, la honra a las personas. ¿Cómo es posible que ese movimiento que inició con eso termina lastimando a otras personas? ¿Cómo? Pero sucedió. Una sola instrucción dio Jesús a su movimiento y fue: ámense los unos a los otros como yo los he amado a ustedes. ¡Pum! Es todo lo que pidió. No pidió 613 mandamientos, 400 tradiciones, no, un solo mandamiento. Y él dijo, en ese mandamiento se cumple toda la ley y todos los profetas. Pero sin embargo, ¿cómo explicar que iniciando así ese movimiento, terminó ese movimiento lastimando muchas personas? Y es peligroso porque cuando la iglesia se desvía de su versión original, no solamente personas son lastimadas, sino que la iglesia pierde su camino y al perder su camino pierde su influencia. Y la iglesia, déjame decirte, ha sido de mucha influencia en la humanidad. Lo que hoy conocemos como derechos humanos, dignidad a la mujer, al hombre, respeto, libertad, no esclavitud, todo eso salió de la Biblia. Principios, del principio de que el ser humano fue hecho y creado a imagen y a semejanza de Dios. Todas las razas, no solamente una, todas las razas. De tal manera que entonces no nos conviene a nadie que la iglesia pierda
su camino ni su influencia por haberse desviado de la versión original, ¿sí? Ahora, cuando eso pasa y la iglesia pierde su camino, gracias a Dios, porque cada cierto tiempo hemos visto a través de la historia que aparecen reformadores. Alfonso, ¿y quiénes son esos reformadores? Son personas que se levantan, ven hacia dónde va la iglesia, dicen basta, esto no está bien, la iglesia no va por ese camino, ¿sí? La iglesia debe regresar a la versión original, debe regresar a las enseñanzas de Jesús. Y entonces tú me podrás decir, hasta aquí, Alfonso, a ver, me parece Hoy como que se me hace algo diferente, me parece como que nos estás hablando de historia y así, parte sí, y tú puedes decir, y yo además, yo tengo una vida súper ocupada, Alfonso, yo soy abogado, soy médico, tengo una empresa, tengo un negocio, tengo un trabajo que atender, tengo proyectos, y entonces, sí está bien, todo eso lo sé, pero también yo te preguntaría, si tú eres un seguidor de Jesús, aparte de tener todo eso sobre tu espalda, tú y yo, escúchame bien, como seguidores de Jesús, tenemos la responsabilidad de determinar la forma en cómo se ve la iglesia, en cómo se comporta la iglesia, en cómo actúa la iglesia ante las personas que no creen lo que nosotros creemos. Por muy ocupado que estés, por muy ocupado que yo esté, esa es nuestra responsabilidad. Y si tú estás aquí con nosotros hoy y dices, Alfonso, está bien, pero eso es para los que son cristianos. Yo, la verdad, es mi primera vez, es mi segunda vez. Yo no me considero todavía un seguidor de Jesús. Bueno, estarás de acuerdo conmigo tú que tú esperarías que los que decimos que somos cristianos nos comportemos como cristianos, ¿o no? Nos comportemos de acuerdo a lo que Jesús enseña. Alfonso, ¿cuál es el punto? A ver, dímelo ya. El punto es el siguiente. Nuestras acciones y nuestras reacciones acreditan o desacreditan la autenticidad de nuestra fe. Ese es el punto. A ver, nuestra manera de vivir, de hablar, de divertirnos, de comportarnos, es un reflejo de lo que representa la iglesia. Y si tú estás sentado, quizás ha sido tu experiencia, dices, Alfonso tiene razón, yo por eso me alejé de la iglesia, porque no veía congruencia. Porque a mí un cristiano, una cristiana me hizo Me lo acaba de decir esta semana una persona con quien me senté, un empresario, a una asesoría. Me dice, hey, la razón por la cual es este asunto y la razón por la cual yo incluso he dejado de estar en una iglesia es porque esto me hizo esta persona que va a una iglesia. Va el domingo, se levanta las manos, canta, dice, y mira lo que me hizo. O sea, ¿qué le puedo decir? Pero por otro lado, también estarás de acuerdo conmigo que hay personas que se acercan y te dicen, ¿sabes qué? Esta persona que va ahí contigo me ayudó, Alfonso. Es un excelente trabajador. No tenía por qué hacerlo, pero se involucró en lo que me estaba pasando en un momento difícil de mi vida. ¿Sabes? No es mi familia, pero hizo más que mi propia familia en un tiempo difícil por el cual estoy pasando. Porque también vemos personas así y esto es extraordinario, ¿verdad? Ahora, lo que quiero hacer en los próximos minutos que vamos a estar aquí es que esta palabra iglesia, a partir de hoy, cuando tú la escuches, sea algo extraordinario que sucede en ti. Que te dé ganas, orgullo de ser la iglesia. Que no te dé pena, que no te dé vergüenza, que esta palabra no te achique, que esta palabra no te traiga recuerdos feos. Al contrario, digas, ok, ahora entiendo y yo soy parte de la iglesia. No soy parte, pero hoy quiero pertenecer a la iglesia, ¿sí? Y entonces yo quiero dejar eso en tu corazón el día de hoy. Es importante para que tú y yo podamos ser lo que fuimos llamados a ser. Porque eso es un llamado que tenemos de parte de Jesús. Ser la iglesia en este mundo que está cada vez más
roto y cada vez más complicado, ¿sí? Ahora, esta palabra, iglesia, fue escrita y por primera vez la escuchamos en el Nuevo Testamento. Tú sabes, la Biblia está en dos grandes segmentos, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento vemos esa palabra aparecer por primera vez, ¿sí? Y la Biblia, bueno, fue escrita en tres idiomas, el hebreo, el griego koiné y el arameo. Y entonces esta palabra, por primera vez cuando se pronunció, fue pronunciada en el griego koiné, un idioma que conocía todo el mundo en ese tiempo, la gran mayoría de las personas, ¿sí? Y entonces la palabra más o menos se vería de la siguiente manera, la vamos a ver en pantalla. En la parte de arriba vemos la palabra eclesía, que está escrita en el alfabeto griego. Así se escribía la palabra en ese tiempo. Y luego vemos la transliteración al latín y ahí vemos que dice eclesía, que es el título de nuestra serie. Y luego vemos el significado de esa palabra, y el significado es muy sencillo, es asamblea. Todos repitan conmigo, digan asamblea. Eso significa la palabra iglesia. Si se fijan entonces, no es una palabra que tenga una connotación religiosa. En su idioma original, cuando se dijo por primera vez, no, la persona que lo dijo no tenía en su mente una connotación religiosa para nada. Lo que tenía era una reunión de personas. Eso tenía en mente, una asamblea de personas, una reunión de personas, ¿sí? Y entonces tú me podrás decir, entonces eso era un grupo de personas, la eclesía, un grupo de personas que se reunían con un propósito. Así que en ese tiempo había hombres que se reunían con un propósito, se le llamaba eclesía de hombres. Había mujeres que se reunían con un propósito, se le llamaba eclesía de mujeres, reunión de mujeres. Había soldados que se reunían con un propósito, era una reunión de soldados, pero no trataban temas religiosos. Era una actividad, algo que pasaba en la vida diaria, ¿sí? Entonces eso era. Ahora, me dirás, Alfonso, ¿y en qué momento cambió la idea? Bueno, el cristianismo se extendió. Pasaron los años, el cristianismo comenzó a ser más fuerte en aquel tiempo, a tal grado que se legalizó y se declaró como la religión oficial del Estado, del imperio. 380 después de Cristo. Ya era la religión oficial, el cristianismo, ese movimiento que Jesús había iniciado, ¿sí? Entonces los cristianos comenzaron a reunirse y la gente comenzó a identificarlos, el mismo Estado, ellos mismos, como una asamblea de cristianos, una reunión de cristianos. Así como había reunión de soldados, de médicos, de lo que sea, habían cristianos que se juntaban, entonces, pues es una asamblea de cristianos, una eclesía de cristianos, ¿sí? Y eventualmente entonces comenzaron a darle esa connotación religiosa al lugar donde se reunían. Ahora, ¿la idea original fue esa? No. Pero así comenzó a darse la situación. Ahora, te quiero llevar a la vez primera que se mencionó esta palabra. ¿Y quién la dijo? Te anticipo, la primera persona que mencionó esta palabra fue, bueno, todo el mundo lo mencionaba, pero hablando de nuestro contexto religioso, la primera persona que mencionó fue Jesús. Y Jesús iba de camino a un lugar con sus seguidores y les dice, oigan, a las personas andan diciendo que yo soy este y este, pero a mí me interesa saber ustedes, principalmente ustedes, ¿quiénes piensan que yo soy? Dice, entonces les preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy? Entonces Simón Pedro, contestó, tú eres el Mesías, o sea, tú eres el Cristo, tú eres el Hijo del Dios viviente. Y entonces Jesús lo oye, eso que dice él, y le responde, le dice, bendito eres Simón, hijo de Juan, porque mi Padre que está en el cielo te lo ha revelado, no lo aprendiste de ningún ser humano. O sea, le dice, Pedro, tienes toda la razón. Y eso que tú acabas de mencionar no es algo que tú aprendiste en la escuela, no es porque tú seas muy inteligente, es porque Dios
te lo mostró, Dios te lo reveló. Esa es una gran verdad. Yo soy el Mesías, yo soy el enviado de Dios, yo soy ese que ustedes estaban esperando, ¿sí? Ahora, entonces Jesús le contesta, le dice, ahora te digo que tú eres Pedro. Ya no le dice Simón, ahora tú eres Pedro, roca pequeña, y sobre esta roca edificaré y ahí menciona que eclesía, por primera vez en la Biblia al menos, y por Jesús se menciona, dice, y sobre esta roca edificaré mi asamblea de personas, mi reunión de personas, mi movimiento de personas, no mi edificio, no mi institución, no mi jerarquía, no mi organización, no, mi movimiento de personas. Y luego sigue, dice, y el poder de la muerte no la conquistará. Ahora, quiero regresar poquito. Jesús le dice que va a edificar y a construir su movimiento, no sobre Pedro, sino sobre la idea poderosa que acaba de decir Pedro, sobre la verdad poderosa que acaba de decir Pedro. ¿Cuál verdad? Que Jesús es el Mesías, que Él es Dios, que Él es nuestro Salvador. Sobre esa verdad está edificada la iglesia, no sobre una persona. De hecho, Pedro, semanas posterior, niega a Jesús y comienza a decir de cosas y todo eso. Entonces, está fundado sobre eso. Dice, y el poder de la muerte no la conquistará. En otras palabras, este movimiento que yo estoy iniciando, reunión de personas, pero me gusta decirlo movimiento, este movimiento nadie lo va a poder detener. A este movimiento llamado iglesia, nada lo va a poder detener. ¿Se va a desviar en algún momento? Sí. ¿Va a hacer locuras en algún momento? Sí. Y vendrán reformadores para volver a la versión original. Pero nadie lo va a detener, porque Jesús lo dijo. Entonces, Jesús cuando menciona, no habla de un edificio, no habla de una estructura jerárquica, no habla de una institución. De hecho, no es un edificio, sino que es un movimiento que Él mismo predice la destrucción del templo de Jerusalén y pasa 40 años después. Y eventualmente les da una instrucción al final, les dice, hey, yo ya me voy, adiós, vayan por todo el mundo, a toda persona, para que forme parte de este extraordinario movimiento. Eso les encargó a ellos y es un encargo para quién crees más, para nosotros. ¡Qué privilegio! ¡Qué extraordinario! Jesús lo inició y este movimiento cambiaría la historia y la sigue cambiando todavía. Ahora, años después de que eso pasó, aparece otro discípulo de Jesús en escena. Saulo de Tarso, pero ahora es el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo escribe un libro, 13 libros del Nuevo Testamento, pero en uno de ellos se lo escribe a un grupo de personas creyentes que estaban en una ciudad llamada Corinto. Y en ese libro él escribe, y él dice lo siguiente, relacionado con esto. Dice, ¿acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? O sea, es como que, Pablo, a ver, ya lo hemos hablado, ya lo hemos discutido, por favor. Les dice, por favor, ya lo hemos discutido. Y quiero hacerte un paréntesis porque en ese tiempo había muchos templos por donde quiera. Y entonces quizá para ti ese templo no tiene mucho sentido el día de hoy y tiene una connotación diferente, pero para ellos cuando escuchan esta palabra sí tenía un sentido. Y les dice, a ver, los días donde la presencia de Dios estaba en un templo, los días de los templos ya terminaron.
Estamos en una era extraordinaria, les dice. Los templos ya no representan a Jesús. Quienes representan a Jesús son ustedes. Porque está diciendo que ahora tú y yo somos el templo de Dios. ¿Cuántos creen esto? Es extraordinario, en serio. Y yo sé que a lo mejor tú estás ahí sentado, sentada, voltea a ver al templo del Espíritu Santo que está a tu lado, voltea a ver al templo. Y a lo mejor tú volteas a verlo y dices, no, pues este es como una capillita chiquita. Y volteas a verlo, no, esta es una catedral. Dice, oye, este templo es un templote, ¿verdad? Bien construido, ¿verdad? Así como el templo estaba lleno de la presencia de Dios, ahora ustedes están llenos del Espíritu Santo. ¿Cuántos lo creen? Híjole. Y estamos llenos de la presencia de Dios. Ustedes lo están, ustedes lo son. Y debido a eso, dice Pablo, por tanto, dice, glorifiquen con su cuerpo a Dios. O sea, lo que está diciendo es realmente, a ver, honren. ¿Y cómo podemos honrar? Glorificar a Dios quiere decir honrar. Honren a Dios. ¿Y cómo podemos honrar? Hablen, compórtense, respondan, actúen como un cristiano, como un seguidor de Jesús. Que sus actividades reflejen que son hijos de Dios, que son seguidores de Jesucristo. Porque ustedes son una representación de Jesús. Son su movimiento. Somos su reunión de personas. Yo digo, Señor, solo a ti se te ocurrió eso, pero así es. Tú y yo somos los representantes del Señor. No yo como pastor nada más, no Poncho, no. Todos los que estamos aquí representamos a Jesús. Somos el cuerpo de Jesucristo, la iglesia. Todos lo hacemos. Bueno, 400 años después de esto que te estoy diciendo, los movimientos religiosos comenzaron a construir iglesias, templos espectaculares, edificaciones grandísimas que podemos ver el día de hoy, edificios, y comenzaron a perseguir personas y a matarlas, torturarlas, ejecutarlas, si no aceptaban ser cristianos. Tú dices, ¿cómo? Sí, pero realmente pasó. La única instrucción era el amor. Pero afortunadamente al mismo tiempo había reformadores como Juan Knox, como Tyndale, como Calvino, como Lutero, que regresaron a la versión original, a ese movimiento que Jesús había iniciado anteriormente. Ahora, hasta aquí a lo mejor dices, Alfonso, muy padre, historia, bien, ya más o menos sabía, no sabía, pero ahí te va. 3 implicaciones prácticas, es decir, todo eso que acabas de decir, ¿cómo lo mastico? ¿Cómo me lo como? ¿Cómo lo vivo al día a día? 3 implicaciones prácticas para hoy, para el 2026, para cada uno de nosotros. Número 1, tú eres parte de algo muy grande. Número 1, es una implicación lo que te acabo de decir. Voltea a ver ahí a tu compañero, dile, somos parte de algo muy, muy grande. No me refiero a este lugar, para nada. Me refiero a algo realmente grande, que ha trascendido 2000 años, que han intentado parar y frenar este movimiento y no han podido lograrlo. Sigue vigente. La iglesia sigue vigente el día de hoy, ¿sí o no? Sigue vigente. Es un milagro, realmente es un milagro de parte de Él. Pero además Jesús mismo lo predijo, ¿sí?
Él dijo que nadie ni nada iba a poder detener su iglesia, su movimiento. Entonces yo digo, Señor, gracias, que tengo propósito. Soy parte de algo más grande. Tú puedes ser un médico, puedes tener una empresa muy grande, puedes ser un abogado, un ingeniero, un carpintero próspero, un constructor, lo que sea. Y está bien. Pero hay algo más grande que eso. Hay algo que te da más propósito que eso todavía. Y tú y yo somos parte de eso. Implicación número 2, hoy en el 2026, para ti, para mí. Tú hoy, cuando salgas más tarde, no te achiques. Tú puedes salir sabiendo que eres parte de un movimiento ya muy grande que se llama ¿cómo? Iglesia. Y que está reconciliando al mundo con Dios. Que tienes un mensaje, el más extraordinario de todos, para llevar a las personas. Número 2, tú eres un templo andante y parlante. Oh, Alfonso, pero es que yo, la verdad, yo trabajo, yo tengo mi consultorio, yo tengo una empresa, un maestro. No, espérame. Esto va más allá. Tú eres un representante. ¿Puedes imaginar un templo que camina? O sea, tú y yo escuchamos templo y pensamos en esto, pensamos en una catedral. No, imagínate, tú eres un templo que ¿qué hace? Andante, camina. Que ya fuiste a los tacos de la esquina, ahí está el templo parado ahí. Y no solamente camina el templo, vas a tu trabajo y ahí está el templo. Vas a la casa con familiares que no conocen a Jesús y ahí está el templo. Vas a Liverpool y ahí está el templo. Vas a Paseo Durango y ahí está el templo. Vas al pueblito y ahí está el templo. Es un templo andante y además que parlante, habla, porque está hablando el templo. Es el representante de Jesús. Un representante andante y hablante, sí, de la iglesia de Jesús. Esa es la implicación para nosotros el día de hoy. Y es extraordinario porque ese templo andante y parlante no lleva chismes, no lleva malas noticias, no lleva pesimismo. No, es un templo que lleva buenas noticias, que lleva ánimo, consuelo a las personas. Tercera implicación, el tono, el enfoque y la postura de Jesús. Tono, enfoque, postura de Jesús deberían caracterizar el tono, el enfoque y la postura de sus seguidores. En otras palabras, de esa manera vamos realmente nosotros a saber que es la versión original. ¿Cómo lo sabemos, Alfonso? Cuando el tono, el enfoque y la postura que nosotros tenemos es el tono, el enfoque y la postura que Jesús tiene. Ok, entonces es la versión original. Cualquier cosa diferente no es el tono, la postura ni el enfoque de Jesús. Y cuando no lo hacemos puede terminar en una distorsión del evangelio y en muchos casos en una perversión del evangelio. Porque no es lo que Jesús realmente quería. La vida, las enseñanzas de Jesús son el centro del movimiento de Jesús. Ahora, si tú estás aquí hoy y me dices, Alfonso, yo soy un cristiano. Soy una cristiana, soy un seguidor de Jesús. ¿Ok? Entonces déjame decirte algo. Tu tono, mi tono, tu enfoque, mi enfoque, tu postura, mi postura, como cristianos, como seguidores de Jesús, deben representar a Jesús. ¿Sí? ¿Estás de acuerdo conmigo? Y tú estás acá y me dices, Alfonso, yo estoy aquí, pero como te dije, todavía no me considero aún un seguidor, una seguidora de Jesucristo. Bueno, para ti lo que implica
que el tono, la postura y el enfoque de Jesús sea mi tono, mi enfoque y mi postura, lo que implica para ti es entonces que los que estamos aquí, que somos seguidores, estamos aquí para servirte a ti. Estamos aquí para apoyarte. Necesitas saber que cuentas con nosotros, los que somos seguidores de Jesús. Cuentas con nuestras oraciones. Si estás en medio de una situación, ven, podemos orar por ti, queremos orar por ti. Cuentas con nuestros recursos, cuentas con nuestra compañía. Si estás pasando por un momento difícil, complicado en tu vida, cuentas con nuestra compañía. Independientemente de que creas o no como nosotros. Eso no importa. Si no lo hacemos así, entonces no estamos siendo buenos representantes de la eclesía, del movimiento que Jesús inició hace muchos años. Cierra tus ojos donde estás. Padre, te damos gracias hoy. Señor, gracias, porque cuando escuchamos la palabra iglesia, no se mantiene neutral en nuestro pensamiento. Desata pensamientos que pueden ser positivos o negativos dependiendo de cómo nos fue en esa experiencia con la iglesia. Escuchamos esa palabra y pensamos en un edificio, pensamos en jerarquía, estructura, pensamos en un templo. Pero no fue la versión original. Hoy sabemos que el iniciador fue Jesús. Y que cuando Él inició en su corazón, en su versión original, Él pensó en un movimiento de personas. Una reunión de personas. Una asamblea de personas que abrazaran una idea central, la resurrección de Jesús. Y pasado el tiempo, el apóstol Pablo nos reveló que nosotros somos el templo de Dios, que la presencia del Espíritu Santo vive en nosotros, de tal manera que somos el cuerpo de Jesucristo, representamos a Jesús, representamos la iglesia, todos nosotros. Y a donde quiera que vayamos, estamos representando la iglesia. Tenemos propósito, porque somos parte de algo inmensamente grande. Y te representamos a donde quiera que vayamos, Señor. Así que yo te pido, en esta hora, para todos nosotros, que el enfoque de nuestra vida, el tono de lo que hablamos, la postura que tenemos, sea la misma que tú tienes, Señor. Que lo podamos reflejar a aquellas personas que no creen como nosotros. Y que podamos abrazar la única instrucción que tú nos diste, el amor. Porque en el amor se cumple toda la ley y los profetas, Señor. Así que te damos gracias en esta hora. Que abracemos, que seamos lo que hemos sido llamados a ser. Tu iglesia, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Puedes ponerte en pie. Gracias por conectarte con nosotros. Te esperamos el próximo domingo. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales para que estés al tanto de los mensajes y eventos que tenemos especialmente para ti. Dar es nuestro estilo de vida y gracias a tu generosidad es posible hacer todo lo que hacemos y apoyar a los distintos misioneros para que el mensaje de esperanza y salvación llegue a cada rincón del mundo. Betel Norte, donde todos somos familia.